diseñando un presidente a la medida y creyeron que ese era Chávez. El problema es que, como se dice en criollo, la criada le salió respondona. Y Chávez, desde el primer momento que habló en la Asamblea Nacional, el día que estaba tomando posesión, empezó a hablar de Bolívar. Y cuando dijo que su propósito era continuar la prédica del Libertador en cuanto a cuál era el mejor gobierno, que era el que garantizaba estabilidad política, ¿está bien? Que garantizara respuesta a los problemas fundamentales, pero que fundamentalmente fuera garante de la seguridad social. Chávez dice eso, y quienes estaban en primera fila pueden verlo, está en las redes, pusieron cara de pocos amigos. Y Chávez, que sabía con quién estaba enfrentándose, dijo: ahora es cuando me verán hablar, me escucharán hablar y me verán actuar de acuerdo al credo bolivariano. Por eso la revolución es bolivariana. Desde ese momento, la reacción empezó a diferenciarse de Chávez. Desde ese momento, la reacción empezó a diferenciarse de Chávez. Y cuando Chávez dijo: juro ante esta moribunda Constitución que refundaré la República, entendieron que la cuestión iba en serio. Y desde ese momento, la reacción empezó a buscar la manera de cómo salir de Chávez. Yo pudiera hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda qué pasó con Enrique Salas Remer? No, esto hablan alemán y no tienen que cuidarse un poco. ¿Alguno de ustedes recuerda qué se hizo Enrique Salas Remer el 6 de diciembre de 1998 entre las 3, 4 de la tarde y más o menos 6:30 de la tarde? Nadie sabía dónde estaba. Estaba perdido. Ya se sabía, como dices tú, Manuel, por boca de urna, que Chávez ganaba. Y Enrique se desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No estaba en su casa, no estaba en el comando de elecciones, no estaba en la casa del partido político, estaba en la embajada de los Estados Unidos, fraguando un golpe para que no se reconociera el triunfo de Chávez. No estoy inventando nada. Ustedes pueden buscar la prensa de la época. Y ahí está. Lo que pasó es que todavía ¿por qué no triunfó la tesis del golpe que desconocía los resultados electorales? Porque todavía los Estados Unidos creían que podían manejar a Chávez. Y si ustedes revisan lo que ocurre entre 1999 y el 2001, verán que es una especie de luna de miel entre los poderes establecidos, entre el Departamento de Estado, entre la Casa Blanca y Chávez. ¿Sí? Hasta el lanzamiento inaugural de un partido de béisbol en el Shea Stadium hizo Chávez. ¿Sí? Lo que pasa es que Chávez tenía claro cuál era su proyecto. Un ejemplo:
Chávez se reúne con los medios de comunicación. Gracias a Dios. Chávez se reúne con los medios de comunicación que en ese momento empezaron a sustituir los partidos políticos, porque los partidos políticos todavía, lo hizo un informe que ellos mandaron a elaborar, no han entendido qué pasó aquí el 6 de diciembre del 98. Todavía no han entendido qué ocurrió aquí el 6 de diciembre de 1998. Pero los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, sí sabían. ¿Sí? Revisen la prensa de la época de cómo cambia la percepción de los grandes medios de comunicación frente al candidato Chávez. Y con el perdón de las damas, que afortunadamente son mayoría, y de aquellos que creen que son mayores que yo, pero eso no lo vamos a discutir en público. Es que se decía que Chávez era como el Guaire, que mientras más inmundicia le echaban, más crecía. Porque ellos creían que podían manejar a Chávez. Y un ejemplo sencillito ocurrió cuando Chávez se reúne con los grandes dueños de los medios de comunicación. Y ellos le dicen: presidente, nosotros queremos, todavía era presidente electo, presidente, nosotros queremos que nombre a fulano de tal, director de telecomunicaciones. Director de telecomunicaciones. Y él le dijo: yo le agradezco la recomendación. ¿Cómo era Chávez? Yo le agradezco la recomendación, pero mi director de telecomunicaciones es ese que está ahí sentado. El que está sentado atrás, sin hacer bulto, como es su costumbre, era Diosdado Cabello. ¿Sí? Y así pudiera señalarle varias anécdotas de cómo se fue poco a poco consolidando dos frentes. El frente de la transformación, que no es fácil, ya lo digo a Adimiro, nadie dijo que el camino era fácil, y el frente que buscaba frenar la transformación. Fede Cámara en el 2001 hizo elecciones y salió un candidato antichavista, salió de la presidencia para darle lugar a uno que según él podía manejar mejor la situación. Y casi lo logra, porque de pronto apareció en la madrugada con una chaqueta que no era de él, dicen que se la prestó el comandante de la aviación, diciendo, apareció como presidente encargado. Sí, casi lo logra. Entonces, esta es la idea primera que quiero desarrollar, o que quiero dejarles plantear. Para encontrar las explicaciones del 11 de abril, hay que buscar qué ocurrió, por lo menos, desde 1830 hacia acá, para que veamos cómo las sucesivas traiciones que ocurren frente a los ideales populares, ejemplificados, por ejemplo, con el balazo que, según las investigaciones, salió de su propia fila y acabó con el general del pueblo soberano, o lo que ocurrió el 23 de enero, donde las élites de la reacción quisieron salvar lo que era realmente un naufragio anunciado, creyendo encontrar un candidato a la medida. Y en la medida que lo fueron tratando de cercar, Chávez fue siendo cada vez llanero al fin, más cerrero, más indómito, más indoblegable. Este señor que llega a la presidencia de Fede Cámara, derrotando a un antichavista consumado, vuelvo a decirles que busquen los periódicos de la época,
buscó un encuentro con Chávez y lo tuvieron en el Salón Venezuela del Círculo Militar. En el Salón Venezuela del Círculo Militar. Y le dijo: presidente, no continúe con las leyes que está elaborando. Chávez, amparado en una ley habilitante, estaba elaborando 49 proyectos de leyes. 49 proyectos de leyes. Puedo señalar uno: el proyecto de la propiedad territorial y agraria, que sostenía que que los fondos, que las haciendas, que los actos particulares deberían tener una extensión limitada y productiva, de lo contrario serían confiscadas por el Estado, de lo contrario serían nacionalizadas, y que además los propietarios tenían que presentar documentos de propiedad. The Miami Herald, ¿qué dices tú? The Miami Herald publicó en esos días que el 95% de los propietarios de haciendas, de actos, no tenían documentos de propiedad. Y curiosamente, casi todos ellos habían pasado por las instancias del gobierno o habían estado muy cerca del gobierno. No importa que hubiese sido autocracia, no importa que hubiese sido caudillismo, no importa que hubiese sido dictadura, no importa que hubiesen sido pseudodemocracia, no importa. Les puedo poner un ejemplo sencillito. Este señor, que es un ejemplo de filantropía criolla, del Hospital Ortopédico, del Banco de la Vivienda, de las fundaciones de vivienda popular. El señor hizo sus grandes fortunas durante el gobierno de Pérez Jiménez. Están en la prensa. Cómo invertía, cómo obtenía grandes ganancias. Y cuando le avisaron del pacto del Athletic Club, simplemente él se convirtió en financista de la conspiración contra Pérez Jiménez. ¿Sí? Y de pronto ese señor apareció en la Junta de Gobierno. Y todo el mundo sabe que fue a la Junta de Gobierno a cobrar las deudas que la dictadura no le había podido pagar. Y por si acaso se hizo acompañar con el consultor jurídico de su grupo empresarial. ¿Sí? Entonces, estas grandes haciendas, estos grandes latifundios, estos grandes actos, estaban, por supuesto, afectadas por la ley habilitante, ¿cómo se llama? Decreto con rango de ley que Chávez promulgó. Y este presidente de Fedecámara, que creía que iba a manejar a Chávez, le dijo: presidente, no apruebe esas leyes. Y Chávez le dijo: ¿y tú te vas a poner ahora del lado de los latifundistas para negar el derecho a la tierra a quien la trabaja? Lo mismo que dijo Zapata, Emiliano, lo mismo que decía Ezequiel Zamora: la tierra para el que la trabaja. Chávez promulga las 49 leyes o 49 decretos con rango de ley, apoyado en una ley habilitante. Y dentro del mismo partido que Chávez había, el mismo movimiento que Chávez había motorizado, ¿no?, empezó la reacción y empezó el deslinde. ¿Sí? Y entonces los grandes medios de comunicación prohíban la conspiración. Y eso es lo que explica, uno diría, que se fuesen de Bruselas. Se fueron de Bruselas. Por ejemplo, el alto mando militar dio una rueda de prensa como a la 1 de la tarde del 11 de abril, diciendo que el derramamiento de sangre que estaba ocurriendo en las principales ciudades de Caracas
del país los obligaba a ellos a pedirle la renuncia al presidente. Todavía no había ocurrido el primer muerto. Todavía no había ocurrido el primer muerto. Por ejemplo, el entonces embajador de los Estados Unidos, Charles Sheffield, había enviado 2 días antes un telegrama cifrado al Departamento de Estado anunciando de la conspiración que los altos mandos militares estaban desarrollando aquí y que los había frenado el hecho de que todavía no sabían quién iba a dirigirlo y no podían garantizar el éxito del golpe de Estado. 2 días antes del 11 de abril. Ustedes pueden leer el código Chávez, ahí está el telegrama. Bien, Chávez aprueba y promulga los 49 decretos con rango de ley, dentro de los cuales está la ley agraria que ya nos referimos, para evitar la burla que se había hecho aquí, por ejemplo, en 1961, cuando se firmó la segunda independencia en el campo de Carabobo. Chávez aprueba la ley de pesca para proteger los grandes bancos pesqueros nacionales y la riqueza ictiológica de la pesca de arrastre. Aprueba la ley de bancos para eliminar el llamado crédito balón o crédito indexado. Aprueba la ley de hidrocarburos para terminar con la farsa de la llamada nacionalización petrolera, porque simplemente la nacionalización petrolera, que fue celebrada hasta por la izquierda en este país, la bendita izquierda trasnochada de la República del Este, que había colocado la actividad petrolera, las actividades costosas en manos del Estado y las de mayor rentabilidad en manos de las grandes transnacionales. Gracias a esa ley que aprueba Chávez, el Estado pasa a tener el dominio y el control de la industria de hidrocarburos en su totalidad. Y entonces ocurre el segundo elemento, entonces son el elemento desencadenante, que son estas leyes y el freno que quiere colocarle Fede Cámara y los grandes medios de comunicación. Y la tercera idea, porque ya Manuel me está viendo, me está picando el ojo, no sé si hay una basura en el ojo, tiene que ver con el desenlace. El desenlace es simple y sencillamente que ocurre el 11 de abril, ¿verdad?, donde una confluencia Fede Cámara, CTB, es decir, Confederación de Trabajadores, es decir, los empresarios y los trabajadores, unidos con la Iglesia, impulsan la conspiración. Está la foto, están los tres levantando la mano, el presidente de Cámara, el presidente de la CTB y el representante de la Iglesia, más la intervención descarada de quien entonces era el cardenal primado de Venezuela. Bien, cardenal primado, que cuando Chávez estaba preso le llevó una carta de renuncia y le dijo: hijo, por favor, en nombre de Dios, porque quienes fuimos monaguillos como yo, fuimos monaguillos. Cuando ser monaguillo daba estaco, ¿no? Firma la renuncia, que ya todo está consumado. Chávez le dijo: ¿qué es lo que está consumado? Yo no voy a firmar ninguna renuncia. Por supuesto, se expuso a la excomunión. Ocurren los sucesos, se convoca una marcha que supuestamente debía concluir frente a la sede de PDVSA, y el mismo empresario y el mismo presidente de la Central de Trabajadores la desvían hacia Miraflores. Cualquiera que conozca el centro de Caracas sabe
cualquiera que conozca el centro Caracas sabe que la manera para llegar a Miraflores, viniendo del este, la manera más fácil no es por el puente Yaguno, es por el Calvario, por el viaducto, algo así. Bueno, bien, entonces, allí donde se producen aproximadamente 18 muertos, más de 100 heridos, que hasta el día de hoy no tienen responsable. Hasta el día de hoy no tienen responsable. Y el canal que obtuvo el mayor beneficio de los sucesos del 11 de abril, es decir, Venevisión, firmó una supuesta masacre de Yaguno, que el mismo periodista que lo firmó reconoció después de haber sido distinguido con el Premio Internacional de la Libertad de Expresión, Rey de España, reconoció que ese era un video editado por el canal. En definitiva, como dice el mismo Chávez, los sucesos del 11 de abril se desarrollan porque ya se han definido los frentes. Esos frentes que están actuando hoy y que cada vez se van deslindando más. Por eso decíamos hace rato que de pronto tenemos todavía alguna sorpresa de grandes revolucionarios que continúen desligándose del proyecto revolucionario. Y Chávez dice en su balance del 11 de abril que el 11 de abril es una enseñanza dentro de la historia nacional, donde el pueblo tomó conciencia de que es él quien debe construir su propia historia, que es él quien debe ser el artífice y el protagonista de su propia historia, y que lógicamente tiene la contrapartida del 13, es decir, que todo 11 tiene su 13. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo Reyes. Más tarde le regalé la pila porque es que la pila se le echó, la pilita el reloj se le echó a perder y entonces no pudo llevar el control de ella. A continuación, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Hola, muy buenos días. Saludos a todas y todos. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Este cable está abarcando el comandante ahí. Saludos a Alexis, profesor Manuel, profe Pedro, a todas y todos. Este evento, a 22 años del golpe, cada 11 tiene su 13, nos lleva a pensar un poco en el concepto mismo del golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Cómo se origina como método político de acceso al poder, pero de una forma inmediata? Uno de los primeros, o el primero que habla y que incluso publica un libro que se llama Consideraciones Políticas sobre los Golpes de Estado, es un francés llamado Gabriel Naudé, de 1639 es este texto. Nosotros, tradicionalmente, el referente clásico del golpe de Estado es el golpe de Napoleón Bonaparte al Directorio, aquel famoso, la fecha del 18 de Brumario, en el calendario gregoriano es 9 de noviembre. Se acaba el periodo que se conoce en la historiografía francesa, pues, y universal, entre comillas, ese periodo del Directorio, y comienza el periodo del consulado, la expansión, el imperio. Bueno, después ahí viene todo lo que va a ser Napoleón eventualmente como emperador de los franceses. Este concepto de 1639, voy a leer aquí unos extractos, voy a ver si puedo, ok, mejor así. ¿Qué nos dice Gabriel Naudé? Los golpes, es bastante positivo este concepto. Los golpes de Estado son acciones audaces y extraordinarias que los príncipes se ven obligados a ejecutar en el acometimiento de las empresas difíciles y rayanas en la desesperación contra el derecho común
y sin guardar ningún orden ni forma de justicia, arriesgando el interés de los particulares por el bien general. Es una situación extraordinaria que finalmente define y aporta, termina de cerrar el concepto. Los golpes de Estado encierran, sin embargo, la misma justicia y equidad que atribuimos a las máximas y a la razón de Estado, aunque estas, si esté permitida su publicación antes de ponerla en práctica, mientras que la regla principal de los golpes es mantenerlos en secreto hasta su término. Este discurso es el mismo discurso que vimos en la prensa y en la televisión, este discurso sobre lo positivo de los golpes de Estado, el 11 en la tarde y el 12 de abril. Fueron los discursos en las entrevistas que hizo Napoleón, el otro Napoleón, el Napoleón Bravo, ¿no? La feliz circunstancia del golpe de Estado. Se acabó la tiranía del comandante Chávez. Quizás un reflejo muy directo de esa mentalidad que, como vemos, es del siglo XVII. El acceso al poder a través de esa vía. Y la lógica, definitivamente, en nuestro ámbito americano, de los golpes de Estado, está, como sabemos, muy vinculada con los intereses norteamericanos de expansión y de intervención, asegurar su área de interés geopolítico. Si hay una lógica que define ese intervencionismo norteamericano y un método, son los golpes de Estado. Entonces yo quería aprovechar la oportunidad para hacer un breve repaso por esos golpes de Estado del siglo XX y también aprovechar para hacer una distinción, porque podemos decir que a partir del 11 de abril cambia el método del golpe y a partir del 2002 en América Latina se ven otras formas de conspirar y de sustituir gobiernos, lo vamos a ver más adelante. Algunos dicen que son golpes blandos y golpes suaves, no tienen nada de blando ni nada de suave, son interrupciones de gobiernos legítimos, son imposiciones de intereses, la mayoría de las ocasiones intereses extranjeros. Vamos a hacer un pequeño repaso. Un primer momento lo podemos tener en Paraguay. En mayo de 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Federico Chávez del Partido Colorado. Se conformó una junta de gobierno y se convocaron elecciones que, bueno, siguió ganando Stroessner hasta 1989. En el libro Paraguay y Estados Unidos, aliados distantes, los estadounidenses Frank Mora y Jerry Cooney revelan que Stroessner realizó una gira por varias unidades militares estadounidenses entre mayo y junio de 1953, invitado por el entonces general secretario del Ejército Robert Stevens. Otro caso del mismo año, Guatemala, uno de los más referidos y paradigmáticos del siglo XX. En junio de ese mismo año, 1954, el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Hay documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos en la década de los 90 que pueden consultarse en línea, que hablan directamente que fue un golpe organizado por la CIA y que el mandatario de Guatemala en marzo de 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control al Estado sobre las riquezas, sobre la tierra. Ya era un esquema que estaba empezando a plantearse. Luego en República Dominicana, ya 9 años después, en 1963, Juan Bosch fue derrocado por un golpe de Estado. Había tenido apenas 7 meses en el poder y 7 años después del golpe, Juan Bosch, a través de varias alocuciones en la radio, decía tajantemente que fue ordenado por la misión militar norteamericana. En Brasil, en 1964, el 31 de marzo, otro golpe de Estado contra João Goulart, es también uno de los más referidos. De ahí en adelante comenzó un periodo de 21 años de dictadura y también documentos de la Agencia de Seguridad Nacional Brasilera revelaron en 2014 que el presidente John F. Kennedy, bueno, que ha sido como un símbolo de la democracia norteamericana y del buen gringo, podemos decirlo así,
estableció contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar. Y tras el asesinato de Kennedy, la administración de Lyndon Johnson brindó el apoyo, obviamente, ¿no? Igual que se quedó también en Vietnam. En Argentina hay dos casos, en 1966, pero quizás el más conocido, el de 1976, que inicia el llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? En junio de 1966 fue derrocado Arturo Illia en un golpe perpetrado por el antiguo jefe del ejército, Juan Carlos Onganía. Otra vez, documentos de la CIA, citados por el diario La Voz, señalan que el comandante del primer cuerpo del ejército, general Julio Alzogaray, había puesto al tanto de la fecha próxima al golpe, del nombre de los oficiales involucrados y de las características del gobierno a los agentes de la CIA destacados en Buenos Aires. 10 años después, otro golpe de Estado contra la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Recordamos que el fallecimiento de Perón, a su tercer gobierno, asume María Estela de Perón el gobierno, y eso fue en 1973, 74 creo, y ya en el 76 ya estaban los preparativos para el golpe de Estado, de nuevo con la participación de la CIA, y en este momento con indicaciones directas de Gerald Ford, que era el presidente en ese momento de Estados Unidos. Seguimos en este repaso. 1971 en Bolivia, el 21 de agosto, es el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, que bueno, tiene en sí una reacción contra Juan José Torres, que por cierto es muy referenciado por el comandante Chávez. Es una de esos militares progresistas con un proyecto social nacional que Chávez tenía muy pendiente desde muy joven. Este es el mismo año que Chávez ingresa en la academia, y él refiere mucho sobre el impacto que hubo con la noticia de ese golpe, ¿no? Chávez fue un muchacho muy despierto, muy consciente desde muy temprano. Varios documentos desclasificados en el año 2010 y colgados, y que están en línea, y nos dicen que este golpe de 1971 fue parte prácticamente de una política trazada por Henry Kissinger, que hasta hace poco estuvo por ahí. En 1976 le tocó a Uruguay. Este es todo el control del sur, el Plan Cóndor, es el esquema, o está inscrito en ese esquema norteamericano. A 2 años de lo sucedido en Bolivia, esta acción fue ya como un autogolpe por José María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas. No fue un golpe de militares, sino ya un presidente civil que se da un autogolpe, como hizo Fujimori en el 92, que también la tenemos en esta lista, ¿no? ¿Cómo se procede? Se disuelve la Cámara de Senadores y del Congreso y se establece un gobierno de facto hasta 1976. Siendo sucedido luego por otros gobiernos militares que finalizan en 1985. En Chile, 1973, conocemos quizás, este es uno de los casos más trabajados, más sangrientos, creo yo también más referidos en el ámbito de los medios, y que tiene muchísimas evidencias de la participación norteamericana, y que fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende por Augusto Pinochet, entonces general y jefe del ejército allá en Chile. El Salvador, en 1979, fue derrocado Carlos Humberto Romero en un golpe de Estado encabezado por jóvenes militares, luego también con participación de la CIA. En Panamá, en 1989, no es un pronunciamiento militar, sino una invasión directa de las fuerzas norteamericanas en Panamá, el bombardeo de zonas populares, y finalmente la captura de Noriega, que ya no era conveniente para los intereses norteamericanos. Entonces siempre el golpe de Estado va hacia cómo se organiza y se estructura todo alrededor de la conveniencia de los intereses norteamericanos. Vamos entonces al caso de Perú. Pocos meses, el 5 de abril de 1992, pocos meses de la rebelión militar del comandante Chávez, Fujimori da el famoso autogolpe, apoyado por Vladimiro Montesinos, que era jefe de la seguridad de inteligencia de Perú, pero también a la vez en una línea directa
con la CIA y con la embajada, y en este caso también con la participación de la DEA. Aquí hay otro elemento que se agrega a lo que es la ejecución clásica. 12 años después, el derrocamiento de Aristide. Estoy saltando, no, salto el 11 de abril, pero bueno, tenemos el derrocamiento de Aristide, que todos vimos muy de cerca, también por un grupo de militares. Aristide se refugia luego en la República Centroafricana del Congo. En Honduras, Manuel Zelaya, aquí ya se ve otra metodología, empieza a operar otra metodología. En el 2009, Manuel Zelaya, el proceso del golpe de Estado se inicia en la Corte Suprema. Es ya un proceso administrativo jurídico, empiezan a operar otros factores ahí. En el caso de Honduras, la Corte Suprema es la encargada del golpe de Estado. ¿Y de qué forma se ejecuta? Se emite una orden de allanamiento contra el presidente. Y eso fue lo que vimos todas y todos por la televisión, a Manuel Zelaya en pijamas, y a Micheletti, que en ese momento el comandante Chávez le dijo Boriletti, ya en el poder, porque habían en la Constitución unos artículos pétreos o eternos, o tenía como alguna característica así que eran intocables, ¿no? Y esa fue como una de las razones principales para el golpe. Un intento de golpe importante con ese mismo método, el del 2010 en Ecuador, esa sublevación de las fuerzas policiales y una movilización alrededor del Palacio de Gobierno que puso en jaque el gobierno de Rafael Correa por unas horas, ¿no? En Bolivia en el año 2019 es el caso también tan cercano, que es precisamente por un cuestionamiento que se hacen a las elecciones y a las elecciones de presidente Evo Morales. Comienza también un proceso jurídico que lleva a una presión a su renuncia. No hay un golpe de Estado como tal, pero se fragua todo para formarlo como y que lleva a Evo a la renuncia, que fue muy criticada en su momento. Yo me salté porque aquí tenemos a Paraguay, disculpen, en el año 2012, el 10 de diciembre, tuvo lugar en Paraguay la destitución de Rafael Lugo, porque, bueno, estaba acusado de haber sido el autor intelectual de la llamada masacre de Curuguatí, un hecho que sí, este es un hecho muy similar al 11 de abril, muy similar, es un método, ahí lo vemos clarito. Y en el 2016 el impeachment a Dilma Rousseff, otra forma de golpe, otros actores y otras, digamos, otras metodologías. Un autor que consulté para armar estas palabras, que se llama Malcolm Rosenman, que es un exiliado chileno, politólogo, nos dice lo siguiente. En cuanto a las características, él tiene un artículo que se llama América Latina en el siglo XXI, Manual del Golpe de Estado. ¿Qué nos dice él para más o menos generalizar e ir cerrando? Hoy los manuales para los golpes de Estado y los procesos desestabilizadores no se enfocan exclusivamente en las Fuerzas Armadas. Los golpes de Estado constitucionales requieren la participación de muchos agentes sincronizados, golpeando al unísono. Su arquitectura está diseñada para generar un colapso institucional, bloquear el funcionamiento de los aparatos de Estado, deslegitimar la acción de gobierno. Se trata de organizar y movilizar a una parte de la población, profesionales, sindicatos independientes, organizaciones empresariales, además de casas, estudiantes, pequeños campesinos, trabajadores de la administración pública, juventud, ONG, sectores medios, bajo la estrategia de la desestabilización. Esto es una clave, la desestabilización y la deslegitimación. Aislar al gobierno, restarle apoyos, minar su autoridad, servirse de la sedición y buscar el enfrentamiento. En definitiva, garantizar el éxito del golpe blando mediante la política de desgaste y aislamiento internacional, acusaciones de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencia, violencia, inseguridad ciudadana, desabastecimiento, inflación, casi todo suma para reclamar la vuelta a la normalidad, es decir, restablecer la Constitución bajo las pautas de un golpe blando.
Y él refiere a un caso que lo dejé de último por eso, que es el caso venezolano del año 2014. En la otra, las llamadas guarimbas como parte del método del golpe. Los golpes de Estado han sido una constante en la historia de América Latina. Sus formas han evolucionado al igual que los dispositivos y mecanismos de su realización. No se trata de una excepcionalidad, solo una ficción presenta los golpes de Estado blandos como actos institucionales no asimilables a la categoría de golpes de Estado. En los golpes suaves o blandos se suman estrategias para hacer posible el juicio político mediante la desestabilización, no renunciando a la violencia. Solo se produce un desplazamiento de actores. El papel protagónico lo asumen organizaciones paramilitares, miembros de cuerpos de seguridad del Estado, sin que el empaque institucional sea las Fuerzas Armadas. El mejor ejemplo lo tenemos en la República Bolivariana de Venezuela, en las llamadas guarimbas. Su emergencia en febrero del 2014 coincide con el proceso desestabilizador iniciado por la oposición, llamado romper el orden constitucional, desconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, un plan conocido como la salida. Se tomaron calles, se produjeron asaltos a centros oficiales, bloqueo de hospitales, sabotajes en carreteras, quemas de autobuses, a lo que yo agrego quema de personas, etcétera, y asesinatos. El resultado de la acción violenta, nos dice el autor, fueron 43 muertos y más de 500 heridos a manos de los grupos paramilitares. Entonces, en síntesis, lo que quería plantear es el 11 de abril nos llama a reflexionar sobre nuestro tiempo histórico reciente, pero bajo otra categoría. No es ya el golpe de Estado tradicional, clásico, que siempre se ha observado. Venezuela fue escenario de un nuevo método que se impulsó, como nos dice el autor, la conjunción de varios factores. Y no solamente es el caso venezolano. El presidente ucraniano Yanukovych fue derrocado en el llamado Euromaidan en el 2014 también. Y habían grupos paramilitares con escudos de jóvenes, esas revoluciones de colores llamadas también así, y miren en lo que se convirtió Ucrania después del éxito de ese golpe de Estado. El centro de una guerra, el centro de un conflicto y de una operación especial que está llevando Rusia, que ya está declarada como guerra oficialmente. ¿Los intereses de quién? De Estados Unidos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos el 11 de abril del año 2002? Nos lo dijo el profe. El petróleo, el control de los recursos. El control de los recursos, el petróleo es lo más importante para los gringos y para la reacción, como la definió el profe, el control de la tierra y el control de la pesca y el control de otros elementos de riqueza. ¿Y qué está buscando los gringos con Ucrania en este momento? El control del gas y la venta del gas a Europa. Entonces, ese es el esquema del golpe de Estado, que lamentablemente Venezuela es el referente de ese método, pero bueno, 2 días después se revirtió y conocemos que, como nos dice el título de esta actividad, cada 11 tiene su 13. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Alejandro López. Es importantísimo, así como lo que dijo el profesor Omar, y acostumbrémonos, por lo que ha dicho Alejandro, que así como debemos estar pendientes en la cocina si falta carne, azúcar, harina, plátano, yuca, la comida, debemos estar atentos con lo que sucede en el vecindario de la América Latina, en el Caribe, porque somos una nación privilegiada por la naturaleza y somos una nación bajo el modo ataque. Así que desde Argentina hasta México, por el Caribe, por el Pacífico, por el Atlántico, somos una nación asediada y vivimos en paz y queremos seguir viviendo en paz. Pero mientras tengamos a Estados Unidos, esa paz va a tener un costo y un riesgo permanente y debemos, indistintamente de la edad y todas las demás condiciones, estar pendientes todos los días, permanentemente, del peligro que nos acecha. Bueno, a continuación, el profesor Pedro Calzadilla Pérez, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallego. Adelante, Pedro. Bueno, gracias. Gracias, Manuel.
profes, querido Omar Hurtado, gracias por la invitación. Feliz siempre de estar en esta casa de la historia insurgente. Gracias a todas y a todos. Gente entrañable que ocupa siempre estos espacios. Bueno, ante todo, este es un día de memoria fundamental para las venezolanas y los venezolanos de este tiempo. Cuando se aproxime ese día y cuando llegan estos días, todos estamos movidos, conmovidos, la fibra, la piel, los sentidos, quienes lo vivimos, quienes lo recordamos, quienes lo recuerdan porque estaban un poquito grandes y quienes no lo vivieron. Hay algunos que veo muy jóvenes aquí, que quizás, aquí Marisol dice que ella no lo vivió. Momento especial. Yo quiero empezar por rendir honor a las caídas y los caídos ese día, los patriotas y las patriotas que dieron su vida, que pusieron el pecho en los alrededores del Palacio de Miraflores con coraje, con valentía. No fue un juego. A ver, aquí empezamos a evaluar las cosas con la distancia del tiempo, pero fue a sangre y fuego. El horror de la violencia, de la muerte que ocupó las calles de Caracas en esos días. Un día como hoy estaba máxima tensión esta ciudad por los acontecimientos que ya se imaginaban ocurrirían. Así que a ellas y a ellos y al pueblo de Venezuela heroico que un día como hoy puso el pecho. Tenemos un desafío como historiadores, como historiadoras, de interpretar históricamente la Revolución Bolivariana, de hacer el esfuerzo de entenderla, no solamente de hacer el anecdotario y de hacer memoria, sino de interpretarla como historiadores, su significación histórica, las explicaciones de su origen, las expresiones en su presente y las proyecciones hacia el futuro. ¿Qué significa? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué estamos? ¿Por qué en el siglo XXI en Venezuela abre como una revolución? Chávez lo dijo, la primera, la última del siglo XX, la primera del siglo XXI. Es el desafío, es un desafío difícil, ya lo dijo el profe Omar, algo dijo Alejandro, lo reciente para los historiadores es muy complejo examinarlo, no imposible, tenemos que hacerlo. Es más fácil evaluar, por ejemplo, las consecuencias de la disolución de Colombia, porque ya pasaron casi 200 años, ya sabemos cuál fue el desenlace. Pero procesos tan recientes están todavía en desarrollo. Por eso cuando Alejandro hablaba, yo retomaba la idea con que yo empezaba a cerrar. ¿Es que acaso el 11 de abril terminó? ¿No? Es un proceso abierto. Estamos analizando, nos movemos entre la anécdota, los recuerdos y la necesidad de entenderlo. ¿Qué papel tiene esto? Este momento, 11 de abril, que es un episodio puntualísimo en la historia de Venezuela, dentro de la historia de la Revolución Bolivariana. ¿Qué papel juega? ¿Qué significó? ¿Por qué llegamos al 11 de abril? ¿Y por qué ocurrió lo que ocurrió? Voy a ser muy breve y voy a apenas enunciar las ideas, porque además yo creo que Alexis nos va a decir, se va a sumar a decirnos algo también. No puedes leer. No te va a escapar, Alexis. Nuestro querido ministro del Trabajo, a quien saludo fraternalmente, con quien compartí gratamente la responsabilidad también del Consejo Nacional Electoral, querido hermano. Bueno, yo parto de la idea de entender y reconocer la existencia de dos proyectos históricos en la historia de Venezuela, en la historia reciente. Yo me voy a atrever a decir en la historia contemporánea de Venezuela, y eso después lo discutimos, le podemos entrar. Cuando
desde la Revolución Bolivariana, cuándo comienza la historia contemporánea de Venezuela, vista desde hoy. Nos decían que era con la muerte de Juan Vicente Gómez, ¿no? O con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Traigo la pregunta, para nosotros, parte del movimiento de la historia insurgente, bolivariano del siglo XXI, es decir, chavista, ¿cuándo comienza la historia contemporánea? Bueno, para mí comienza cuando se abre el proceso emancipador. La guerra de independencia comienza la confrontación histórica de los dos proyectos que han signado la historia de los últimos 200 años. Dos proyectos confrontados. El proyecto de los apellidos, como dice el presidente Maduro, de las clases dominantes, de los ricos, de los dueños de Venezuela de todos los tiempos, y de los pobres, de los sin nada, de los humildes. En cada uno de ellos hay, para cada uno de esos dos grandes polos, hay en marcha un proyecto histórico durante la propia guerra de independencia. Nos confrontamos en las mismas tropas que hicimos la independencia. Estábamos de acuerdo en que la independencia era un objetivo común, pero ¿qué vendría después? ¿Habría emancipación después de la independencia? ¿Habría un proyecto de justicia social? Y entonces ahí vino la fractura. Y entonces la república que nació en 1830 fue una república oligárquica que mantuvo todas las desigualdades, todas las exclusiones, todas las diferencias. En ese largo proceso, desde el tiempo de la independencia hasta hoy, yo identifico 4 momentos en que el pueblo de Venezuela, los pobres, tomaron la calle sin mordaza, sin rienda, sin controles de la clase dominante. El pueblo siempre ha estado en la calle, el pueblo siempre ha protagonizado la historia, pero en la mayoría de los episodios el pueblo ha protagonizado la historia que ha dirigido los grupos y sectores dominantes, es decir, procesos históricos que no tenían conexión con sus intereses. Pero repito, 4 momentos. El primero de ellos es durante la independencia. El pueblo se le sale del corral a las clases dominantes, los pobres, los sin nada. Cogen la calle, empiezan con bobe, rompen las talanqueras y entonces viene el esfuerzo por tratar, las clases dominantes por tratar de conducir aquello y volver a meter a los humildes, a los pobres, insurgentes en el corral. Uso la imagen del corral para transmitir el dramatismo y la fuerza de esto. Primer momento, se abre en un largo periodo, un largo proceso de unos 20 años, un poco más de décadas. De ahí el pueblo nuevamente va al corral. La traición, como dijo Manuel, el año 30, una constitución, un pacto de élite vuelve a contener al pueblo. Segundo momento, la medianía del siglo XIX, Zamora se pone al frente de los humildes, se pone al frente de un proyecto popular de reivindicación del mismo proyecto popular de la independencia, justicia e igualdad. Segundo momento, desenlace, año 64, así como hubo la Constitución del 30, Constitución que sella la traición del proyecto popular de la Federación, pacto de élites, reagrupamiento de élites, y el pueblo nuevamente los mecanismos de control social activos. El tercer momento más polémico, no lo hablemos aquí, pero yo creo que en los años 40, después de la muerte de Gómez, años 40 y 50, hay un lapso de insurgencia popular que no está referido estrictamente a un momento preciso, aunque tiene sus momentos como el año 36, como el año 58, como la propia llamada Revolución de Octubre, que es también un movimiento de irrupción. Ese movimiento también es controlado, es derrotado. Constitución, pacto de élite, Constitución del 61, pacto de élite. Y el pueblo nuevamente
derrotado para el corral. El cuarto momento es en donde estamos. Eso es bueno verlo en perspectiva histórica para ubicar dónde estamos. De esta confrontación de los dos proyectos históricos, estamos en el cuarto momento, que comenzó con el Caracazo, llamado Caracazo, que es el venezolanazo, 1989, pueblo en la calle. Ahí comenzó un proceso que no se ha cerrado, está abierto, y que sigue, y que tuvo momentos estelares que lo hemos ido recordando, el 4 de febrero, el triunfo de la revolución, triunfo electoral de la revolución bolivariana en diciembre del 98, el proceso constituyente que se abre entonces en 1999, que con el voto, con la conciencia, la movilización y con un liderazgo descomunal y maravilloso del comandante Chávez, abrimos las puertas del siglo XXI con una nueva constitución. Sobreviene allí como parte de esa etapa en la que estamos ahorita, en medio de ese proceso, de ese cuarto momento, el 11 de abril de 2002. Ese momento, ¿qué significa para la historia de Venezuela y en particular para la historia de la revolución bolivariana? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es la significación que tiene? ¿Por qué? Yo iba a hacer una cosa un poco más detallada, pero en virtud del tiempo abrevio y voy a dejar solamente algunas apuntaciones, algunas cosas generales. Yo creo que el 11 de abril comienza la radicalización de la revolución bolivariana. Como siempre ocurre en la historia, es justamente de la contradicción de la lucha de clases en sus momentos más agudos, surgen los procesos que permiten avanzar y hacer que las revoluciones avancen. Creo que el 11 de abril le dejó claro a todo el mundo, empezando por el pueblo venezolano, pero sobre todo a las élites, que esto era una revolución, que estaba en marcha una revolución, que no había marcha atrás y que no había posibilidad de buscar puntos medios. ¿Por qué? Deja la revolución bolivariana cosas muy relevantes para la historia del país y para lo que va a venir posteriormente. Hasta entonces, la unión cívico-militar era una prédica del comandante Chávez, que tenía el ejemplo del 4 de febrero, pero el 11 de abril deja en evidencia que eso es una verdad, y una de verdad potente y revolucionaria. Quien revierte el golpe de Estado, como bien lo dijo, analizó Alejandro, fue la unión cívico-militar, la unidad cívico-militar. Se puso a prueba a ver si era cierto lo que allí estaba planteado. El 11 de abril deja una polarización social que estaba, pero que ahora cobra un sentido político tremendo, que va a permitir encarar los desafíos que vienen posteriormente. Creo que Omar habló de deslinde. El deslinde que el 11 de abril provoca al interior de las fuerzas revolucionarias o de las fuerzas que acompañaban a Chávez en ese momento va a ser sumamente importante a la hora de ir definiendo y avanzando en el camino de la revolución bolivariana. Algo muy importante que nos deja el 11 de abril para la historia es que aporta una épica popular, colectiva, de calle del pueblo venezolano en la revolución bolivariana. Si la revolución cubana había tenido una lucha de un pueblo en la calle, una lucha armada, si había tenido una gesta heroica, el pueblo venezolano había brillado en su gesta popular, social en el Caracazo, pero luego sobre todo electoral y política, a partir del año 98, 97, 96. Ahora, la revolución bolivariana cuenta en su haber un referente inspirador, heroico,
un símbolo de que es posible un pueblo en la calle transforme el curso de los acontecimientos con conciencia y organización. A veces uno se pregunta si de verdad habrá comenzado la revolución bolivariana en su fase, esta fase, el 11 de abril. Si habría terminado el 11 de abril, el 12, el 13, no olvidemos lo que el desencadenante del 11 de abril como desencadenante histórico de la agudización de las contradicciones, y nos fuimos directo al golpe petrolero, a la acción del sabotaje petrolero que meses después va a desplegar toda la oligarquía. Bueno, ideas para el debate, desafíos que tenemos como historiadores, como historiadoras, como militantes de la historia insurgente para entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sobre todo en un momento como el actual. Estamos en medio de la agresión más grande que ha sufrido el país en todo su tiempo, sus épocas. Ni en tiempos de la independencia, con toda la coalición de imperios que se coaligaron contra la independencia, ni siquiera contra Bolívar hace 200 años. De verdad, un poderío enorme económico, financiero, comunicacional sigue enfilado contra nosotros. No bajemos la guardia, no pensemos que la cosa pasó, no creamos que el bloqueo es una ficción, que las medidas coercitivas unilaterales es mentira, que lo de Guyana es una reclamación de un vecino, o que lo que nos ocurre es parte de la vida. No. En este momento están contra nuevamente todo el Estado venezolano, deslegitimando las estructuras del Estado, el proceso electoral, que es el nervio central de nuestra revolución, lo ha sido. Ir a las urnas electorales, vencerlos con la voluntad política democrática, nuevamente están desconociendo, desacreditando, deslegitimando nuestro sistema electoral para los nuevos golpes que están por venir. No bajemos la guardia, no han podido con nosotros de verdad y no van a poder mientras mantengamos unidos. Nosotros tenemos la moral en alto. Hemos visto al fiscal haciendo acciones que ratifican y que nos tienen que mover a la confianza en que el Estado revolucionario es capaz de corregir las propias desviaciones que se han generado en el seno, ¿verdad?, de la revolución bolivariana. Así que tiempo para recordar, tiempo de memoria, 11 de abril, además día de mi cumpleaños, 62 años, tiempo de memoria, de reconocimiento a quienes hace 22 años se la jugaron o no la jugamos por este país, y tiempo de mucha unidad y conciencia para los desafíos que vienen. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Pedro Calzadilla Pérez. Escuchemos ahora la voz del ciudadano ministro del Poder Popular para la Revolución del Trabajo, Alex, y hasta recientemente presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, Alexis Corredor. Buen día para todos y para todas. Inmensamente contento de estar aquí con ustedes, y una celada que me acaba de colocar mi amigo maestro también, Pedro Calzadilla Pérez. Y hay que decir aquí también que uno de los responsables, de los dos responsables de que hoy Pedro esté con nosotros, que va a celebrar su 62, 63, 62. Me habían dicho, desde Francia me habían dicho que era cerca de 80.
sus 62 abriles es el compañero Pedro Calzadilla Álvarez. Ese es uno de los dos responsables de que Pedro esté aquí también con nosotros. Bueno, importante todo lo que aquí hemos escuchado. ¿Qué puede uno agregar frente a estas tres extraordinarias intervenciones? Aportes, ¿bien? Donde uno aprende permanentemente, compañeros y compañeras. Y en verdad que aquí, en este auditorio, en este extraordinario proyecto de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez, como dijo nuestra querida Jessica, de la Casa Insurgente, de la Historia Insurgente, estamos hoy aquí y hemos escuchado las intervenciones de los compañeros, prácticamente 4 generaciones, perdón, comenzando inclusive con don Pedro. ¿Bien? No, Yudí no es de esa época, Yudí. Lo que sí podemos decir es que Yudí fue una de las que estaba en la huelga universitaria, ¿no? del 58, dando esos pininos junto con Celia Jiménez y otro grupo de compañeros y compañeras. Miren, entonces bueno, empezando por el reconocimiento al compañero Pedro Calzadilla Álvarez, que es una generación que le tocó vivir aquella época de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Los que nos levantamos en la década del 60, que éramos todavía unos muchachos y muchachas, los que hemos y las que hemos vivido todo el periodo de la Cuarta República, una gran parte de la Cuarta República, y los que nacieron a principios de este siglo, que aquí debe haber algunos con 24, 22, 18, o sea, y con toda la información que nos han dado los compañeros, interesante, por demás, indudablemente el llamado que hace nuestro compañero y hermano Pedro Calzadilla, no bajar nunca la guardia. Y como lo dijo ayer el presidente de la República, respondiendo en la actividad de inicio de otra gran misión de ciencia, tecnología e innovación, jamás hemos pensado en bajar la guardia. Bien. Pero lo interesante es que le comentaba yo a mi maestro, camarada y profesor Omar Hurtado, que casualmente hace 22 años, un día jueves, coincidió el 11 de abril con el 2002. Es decir, que nosotros estamos no solamente en la fecha, desde el punto de vista del almanaque, ¿cómo se llama el almanaque que ustedes tenían? El almanaque de Rojas Hermanos, ¿verdad? Que ustedes nos lo enseñaron a nosotros, ¿no? Inclusive Pedro Calzadilla lo tenía ya en la presidencia del CNE, de Rojas Hermanos, porque por ahí se guiaba él en las cosas, ¿no? Pero entonces hace 22 años, un día como hoy, jueves, inclusive a esta hora, creo que todavía la marcha no había salido, no había salido todavía la marcha desde Chuao, ¿bien? Y luego, bueno, todo lo que se hizo, de verdad que dentro de lo anecdotario es importante establecer todos esos pasos que se dieron ese día, donde no solamente la traición, como aquí se ha dicho, la cobardía, porque creo que ante todo fue la cobardía, ¿bien?, de no asumir responsablemente, como lo asumió el comandante Chávez en 1992, y asumir la responsabilidad de aquella insurgencia, como lo han hecho nuestros guerrilleros. Aquí está Fernando Soto Bustamante, hijo de Sotorroja, que han asumido su responsabilidad, ¿bien?, de haber tomado las armas durante la década del 60, de nosotros haber sido oposición durante todo el periodo que nos tocó de la Cuarta República. Aquella cobardía, aquella hipocresía de todo ese grupo de hombres y mujeres que tergiversaron un planteamiento porque lograron acumular una fuerza importante, partiendo del odio, partiendo de la difamación, de la tergiversación de los hechos históricos
reales de nuestro pueblo. Pero bueno, como bien terminó Alejandro, todo 11 tiene su 13, ¿bien? Y de alguna manera hace 22 años, analizar hoy, a pesar de que no solamente el calor del tiempo atmosférico, sino el calor de esta revolución, ¿bien?, que permanentemente está confrontando con el imperialismo norteamericano, nos indica que la historia, ese desafío que nos plantea el compañero Pedro Calzadilla, ese reto, es un tema que inexorablemente tenemos que siempre mantener. El papel que la historia cumple, el papel del Centro Nacional de Estudios Históricos, profesor Omar, ¿bien?, del Centro Nacional de Estudios Históricos, de aquel Centro Nacional de Historia en el cual participó Pedro en su creación junto con nuestro comandante eterno, bueno, reivindica, ¿bien?, el papel de la historia con todos los elementos que aquí nos han planteado los tres compañeros: el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, el presidente del Centro Nacional de Estudios Simón Bolívar y el compañero del CELAR. ¿Bien? Son tres instituciones donde la historia está viviente, está latente, está como nuestro pueblo, en la calle, luchando, con mucha esperanza. ¿Bien? De tal manera que, gracias por la invitación, seguir siempre con la bandera en alto, saludar, aquí está el esposo de Belén, creo que Belén está aquí, ¿no? Ah, bueno, nuestra compañera embajadora en la República de Benín, la compañera Belén Orsini, y a todos los compañeros y compañeras, las amazonas que están por acá. Bien, nuestro saludo fraternal de compromiso institucional y revolucionario de que estos elementos de la cátedra, profesor Manuel, bien, reivindican el trabajo que Jessica, nuestra compañera, bien, y el profesor Manuel le dan vida a esta instancia tan importante, como lo dijo usted, de debate y de aporte para ustedes. Yo voy a hacer como San Blas, al terminar el compañero me retiro porque bueno, tengo unos compromisos pendientes en el ministerio, y la celada que me hizo Pedro Calzadilla la estoy librando rapidito, pero tengo otros compromisos pendientes. Gracias, compañero. Gracias, ciudadano ministro, gracias por las palabras de estímulo, pero yo reivindico realmente el trabajo de todo el colectivo del Centro Nacional de Estudios Históricos. Para que estemos 1 o 2 horas sentados aquí, hay un colectivo que trabaja todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, y es importantísimo que eso se sepa. Vamos a escuchar la palabra de la profesora Judith Valencia. Muchos que valoran todavía mucho más la movilización del pueblo y valoran la práctica. O sea, cómo la calle es lo fundamental, la práctica es lo que nos va dando la señal. 2 hechos. Yo no comparto la idea de que el 27 de febrero fue la primera subversión contra el Fondo Monetario Internacional. Yo no comparto esa idea. Lo que allí aconteció fue que la mentira se descubrió. Cuando comienza la gente y toma la calle Guatire Guarena y comienzan a ver que es acaparamiento y no escasez, allí se toma la conciencia para estar listo para la esperanza del por ahora. O sea, son 2 hechos centrales en el hacer de la práctica de los pueblos. O sea, se toma conciencia. Yo creo que hay que volver a recordar las cosas que se dijeron después del 4 de marzo y ver cómo la gente solo señalaba 2 cosas en el 4 de febrero, el por ahora y la responsabilidad. Y esos elementos se van abriendo a partir del engaño, porque yo siempre digo que hay que recordar, Carlos Andrés fue electo en diciembre del 88 con el 63% de los votos, y ese pueblo fue engañado, y ese engaño lo descubrió en la calle,
Y esa calle, por suerte, en ese momento, Canal 4 lo difundió. Y cuando lo difundió, eso incendió la pradera. Y eso fue lo que mostró lo que estaba aconteciendo, el engaño. Cuando yo empecé el doctorado de Ciencias Sociales, tuve un profesor maravilloso que decía que habían dos cosas importantes a tener siempre presente: que la mentira era generador de violencia y que la objetividad no existía, era la primera creación subjetiva del hombre para defenderse. Entonces yo creo que esos elementos son importantes para valorar eso entre el 11 y el 13. El 11 en Puente Llaguno y el 13 sin ser convocado. Realmente movilizado con sus paticas propias. Entonces eso yo creo que es bien importante porque son elementos simbólicos. Y yo le decía a Pedro Calzadilla que veamos que teníamos que reeditar el librito, porque la importancia de ese librito es increíble. Es una importancia increíble ese librito. O sea, los jóvenes cuando ven los videos no entienden por qué la gente muestra un librito. Porque le hemos dicho que lo lean por la línea, que lo lean por... que lo lean. No, es el librito. Yo creo que para la campaña hay que editar millones de libritos y regalárselos a los jóvenes. Y esa maqueta debe estar en donde editan los libros para volver otra vez a sacar montones de libritos. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es muy importante, porque hablar de la Constitución queda en el aire, porque los jóvenes no saben por qué ese librito, por qué ante el cadáver de Chávez, Diosdado le regala a Nicolás el librito. O sea, es un librito simbólico en determinados momentos muy, muy importantes. Gracias, mi profe. Viceministro de Cultura, Raúl Casal. Muchas gracias, profe. Bueno, un peligro estar aquí hablando con unos historiadores. Judy Valencia antecedió, sobre todo porque por deformación profesional soy periodista y siempre se comete un error. Los periodistas cometen un error al decir que lo del 2002 fue un golpe mediático. Siempre colocan así como si fuera el periodismo fuera y los medios fueran los protagonistas. No fueron los protagonistas ellos, no fueron el instrumento, parte del instrumento, y los poderes fácticos fueron los que, como aquí lo han dicho, son los que llegaron y hicieron todo este golpe contra el pueblo, contra la historia. Pero uno, como dice el profesor Omar Gustavo Rayutze, dice, me puso a pensar sobre esto de la oposición y la reacción. La verdad que comparto en buena medida que no hay opositores sino reacción ante las acciones que tomamos dentro de nuestro ámbito, ¿no? En la historia. Ese 11 de abril de 2002, sin lugar a duda, fue un hito. Y a unos los mandó para el otro lado, los que estaban de un lado los mandó para el otro, ya el otro nos mandó para este lado. O sea, nos puso a definirnos en qué parte de la historia estamos, hacia dónde vamos. Y eso fue lo que hizo, y yo siempre recalco de alguien que me había dicho que Chávez en 1998 tomó el poder. No, él no tomó el poder, llegó al gobierno. El poder lo tomó fue después, porque si no, no hubiéramos tenido golpe de Estado, ¿no? Realmente tomó el poder fue después de 2004, ¿no? Cuando logramos después el referéndum. Y eso sí, ahí es donde empieza realmente la fortaleza, porque ahí está la revolución y está el pueblo unido
a un Estado que está emprendiendo una revolución también. Yo recuerdo una vez que Jorge había comentado sobre esos 12, 13 de abril, que el pueblo iba hacia Miraflores y había unas personas que decían, pero bueno, ¿por qué tú vas para allá si tú siempre estás en contra del Estado? No, es que allá tenemos un infiltrado. Y ese era Chávez. Ese era nuestro infiltrado, ese infiltrado que teníamos en este status quo, que querían cooptarlo, que buscaban las maneras para, como contaba aquí el profesor Omar Hurtado, que buscaban las maneras de cómo hacer para que todo continuara igual. Y eso esa es la historia. Esa fue la historia que creó Chávez, y por eso hoy estamos recordando este momento que para nosotros, para los jóvenes, para los muchachos, las muchachas, entiendan que lo que hoy defendemos es por toda una historia de luchas. Como dice Judy Valencia, no fue ayer, no es el 11 de abril, no es el 27 de febrero, no es el año de la Revolución de Octubre, son todos estos años desde que Bolívar y desde que muchos otros estuvieron luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía. Y ese es el papel que hoy está cumpliendo este momento, esta historia y este pueblo. Así que muchas gracias por este conversatorio y bienvenidos. Gracias, viceministro Raúl Casal. Fernando Soto, hijo. Bueno, una especie también de salada, como dijo el ministro. Mira, con las intervenciones que yo, digamos, he tenido la oportunidad de escuchar hoy, o hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy, yo estaba reflexionando en este momento sobre lo que es la conciencia programática. Yo creo que de eso se trata, o sea, cuál es nuestro programa de lucha, qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que las intervenciones de todos los compañeros de alguna manera lo que buscan es la necesidad de nosotros reforzar esa conciencia programática. Esta mañana me pasaron un video donde se veía pues el evento sucedido en Miraflores, cuando llega Diosdado Cabello, Aristóbulo y algunos ministros que estuvieron por allí. De verdad que esto, al finalizar, cuando llega Chávez, me acordé de donde estaba yo ese día hace 22 años. Andaba casualmente con Jesús Martínez, andaba también con mi papá, solo que él entra a Miraflores y yo me quedo fuera, un poco haciendo contactos internacionales. Lo recibimos ya a las 12 de la noche cuando venía Chávez, bueno, vámonos hasta la casa. Y ahí vi nuevamente cuando llega Chávez y se me salieron las lágrimas en esa oportunidad. En esta oportunidad nuevamente volvieron a surgir lágrimas esta mañana. Ese contenido emocional está allí, pues yo creo que eso fue lo que generó la revolución bolivariana en este pueblo. Es lo que debemos mantener, debemos seguir alimentando este sentimiento de amor hacia la necesidad de reforzar nuestra conciencia programática. Eso es lo que yo creo que debemos intentar